Hello, everyone. First of all, thank you very much to the organizers for the invitation to speak with you today. I'm excited to be here, although I wish I was there in person. I've been asked to talk a little bit about lighting programs for broilers, and I'm going to do that by talking about the impact that photoperiod has on broiler productivity and broiler welfare. So there are really three questions that I want to talk about today. One of them is how many hours of dark should be included in a broiler photoperiod program? The second one is when we make changes to a photoperiod program, how should we do that? Will we do it abruptly or gradually? And the third one is a question that I get asked many, many times. Can we take the dark section and divide it into different sections throughout the day? So let's start with talking about how many hours of dark should be included in a photoperiod program for broilers. When we started working in the area of day length in broiler production at the University of Saskatchewan, which is in Western Canada, many producers, and still to this day, many producers all over the world talk about the impact that long day lengths have on broiler production. And there's a Entonces, dentro de nuestro programa de fotoperiodidad, tendríamos que ver si es que qué longitudes se van a brindar, si es que hay la producción. Y también hay que ver si es que de qué manera se van a brindar. Y básicamente lo que van a dar es entonces poder identificar de qué manera se va a realizar. En primer lugar, acá tenemos, por ejemplo, esta investigación que se realizó en la universidad en la que trabajo, en donde se brindaron 14 horas de luz y 10 horas de oscuridad, 17 horas de luz y 7 horas de oscuridad, y 20 con 4 horas de oscuridad y 23 horas de luz con 1 hora de oscuridad. Entonces, en todos esos casos, lo que vimos es de que, por ejemplo, las veces en que teníamos las 14 horas de luz y teníamos un periodo bastante largo de oscuridad, ocurrieron algunas cosas. Entonces, para poder tratar de confiar en toda la información que teníamos que recuperar dentro de ese estudio, realizamos alrededor de 5 experimentos en donde se trabajaron con alrededor de 28,000 aves de engorde. Para ello también entonces tuvimos que incluir algunos pollos, básicamente los pollos Ross de 308 y 708, y también nos basamos en las edades que se trabajaba en el mercado, que es bastante común trabajar de 31 a 32 días en Canadá. También empezamos a implementar un programa de oscuridad, de fotoperiodicidad de 7 horas. Y eso en realidad, al ver eso, nos dimos cuenta de muchas cosas. En primer lugar, nos dimos cuenta de que brindar oscuridad dentro de nuestro programa, si bien desaceleraba el crecimiento de las aves dentro del ciclo de producción, al final del ciclo, nos dábamos cuenta de que el crecimiento de las aves era mucho mejores, eran mucho más grandes, mucho más pesadas. Esta data en esa diapositiva nos brinda entonces el aumento de peso o el aumento corporal en un periodo de 7 a 32 días y por genotipo. Aquí podemos ver particularmente de que en la parte inferior hay fotoperiodos de 14, 17, 20, 23 horas. Y en el eje Y nos vamos a dar cuenta el gano de peso por kilogramos. Y vamos a ver de que estos genotipos se realizaron en las aves Ross de 308 y 708. Entonces, básicamente lo que nos muestra es de que en ese periodo de 7 a 32 días hay un aumento en el peso de las aves de 308, mientras que se le aumentaba más la cantidad de oscuridad. Ahora, por ejemplo, si que vemos aquí en esta parte, nos vamos a dar cuenta de que en el periodo de 32 a 38 días, vamos a ver de que lo que gana el peso en ese periodo empiezan a repuntar y pueden llegar, por ejemplo, con 14 horas de oscuridad, vamos a darnos cuenta de que suben alrededor de 0.61 gramos
kilogramos. Y eso empieza a aumentar poco a poco según el genotipo. Ahora, si es que vemos dentro de un periodo de 38 a 49, también hay más aumento en el ganado de peso. Y nuevamente, como ya lo mencioné, entonces de que aquí básicamente empieza en el periodo de crecimiento, empieza a ser un poco más lento y poco a poco empieza a aumentar ya casi al final del ciclo, cuando empieza a ganar el ave, empieza a ganar más peso con también el aumento de oscuridad. Entonces, para poder revisar, acá vemos esta tabla en donde se ha implementado un programa de iluminación que tiene una proporción de 14 horas de luz, 10 horas de oscuridad, y vemos básicamente aquí en las 23 horas de luz y una hora de oscuridad, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta de cómo va aumentando el peso respecto al ciclo de crecimiento. Ahora, si vemos aquí en esta tabla, vemos que se le ha brindado 4 horas de oscuridad, hay también un aumento de peso. Dentro de este periodo, por ejemplo, de 7 horas o 4 horas de oscuridad, también hay un aumento de peso y son mucho más pesadas incluso en comparación a las aves que se le brindaron una hora de oscuridad al inicio. Incluso, por ejemplo, aquí en el periodo de 49 días, vamos a darnos cuenta de que las aves son mucho más pesadas. Entonces, de esa manera, entonces sí que se le está brindando este tipo de programa de iluminación, vamos a darnos cuenta de que al menos un poco de cantidad de horas de oscuridad vamos a tener aves con más peso. Básicamente, este gráfico es lo que ilustra todo lo que ya se mencionado anteriormente, en donde está aquí el peso corporal por 32 días por genotipo del ave. Vamos a dar cuenta de que cómo va ganando peso pasando 14 días, 17, 20 o 23 días. Y, no, y vamos a darnos cuenta también de que las aves mantienen mantienen el mismo peso, mantienen la misma forma también, mientras que se le brinda más cantidad de horas de oscuridad y muchas veces llegan a tener casi el mismo tipo de respuesta. Ahora, ¿qué más, por ejemplo, qué es lo que nos brinda la oscuridad? Bueno, ya sabemos de que mejora la eficiencia de la conversión alimenticia. Y ahora veamos, por ejemplo, qué es lo que ocurre con el índice de conversión. Nos vamos a dar cuenta de que este es para un periodo de 7 a 32 días por genotipo. Y vamos a dar cuenta de que se empieza a ganar aquí en la parte de Y, vamos a ver toda la ganancia y la parte X vamos a ver cuáles son los fotoperiodos por horas. Vamos a dar cuenta de que también durante el periodo de oscuridad, ¿qué es lo que ocurre con los pollos de engorde? Vamos a dar cuenta de que vienen a ser pollos con más peso y también va a tener una mejor eficiencia alimentaria. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con un periodo de 7 a 39 días. Hay que recordar de que si es que bien aquí los pollos ya son más grandes, son más pesados, también tienen una ligera deficiencia en su alimentación. Ahora, ese, por ejemplo, es el periodo de 7 a 49 días. Y nos vamos a dar cuenta aquí básicamente de que se le ha aumentado un poco más las horas, aquí en 17 horas, y hay un aumento definitivamente. Eso quiere decir de que los pollos que salen al mercado van a tener una mejor alimentación, van a ser más grandes también. Y eso ocurre cuando, por ejemplo, se han realizado varios estudios al respecto. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre aquí básicamente? ¿Cuál es el efecto entre la interacción entre el tiempo del día y también la luz que se le brinda? Y básicamente, por ejemplo, no se pueden tener a los pollos de engorde con tanto tiempo de oscuridad. Entonces, por ejemplo, es simplemente para poder ver en ese gráfico, que es un poquito confuso, pero se los voy a explicar. Lo que hicimos en este experimento es utilizar los mismos programas de iluminación y verificábamos cada 2 horas o cada 24 horas para poder ver qué es lo que sucedía en el contenido de los intestinos. Hablando aquí particularmente, aquí por ejemplo, de la parte del peso del buche, lo que veíamos es que, por ejemplo, los colores aquí eran las barras representan las horas de oscuridad que se le brindaban. Y una de las cosas que, por ejemplo, que también podíamos ver aquí, que es bien importante, es de que sabíamos de que cuando
los pollos de engorde empiezan a entrar dentro de a tener oscuridad, empiezan a comer más. Entonces es bastante importante de que si que se va a realizar un cambio en el programa de iluminación, entonces se realice a la hora de la mañana y no durante las noches. Y lo que podemos ver también aquí es de que hay un aumento en el peso del buche y están vacíos casi en el mismo periodo de tiempo. ¿Y qué es lo que nos dice entonces? Es de que cuando las aves ven de que ya se acerca un periodo de oscuridad, entonces empiezan a comer, a comer, a comer y mantienen todo ese alimento dentro de los intestinos, dentro del tracto intestinal, y luego se tiene que necesitar enzimas digestivas y otros tipos de nutrientes para que ellos puedan en realidad estar alimentados. El otro La otra cosa que también sucede con esa información es de que podemos ver de que van a ser más pesados, en el caso de la molleja, por ejemplo, gana más peso cuando obtiene también más horas de oscuridad. Vamos a poder ver entonces de que cuando hay periodos largos de oscuridad, entonces se puede obtener mollejas mucho más pesadas con más ganancia de peso. Entonces, lo siguiente, por ejemplo, que también puede, o en lo que también colabora la oscuridad, es de que va a mejorar la salud de las aves. ¿Eso qué quiere decir? De que va a evitar la mortalidad. Y, por ejemplo, cuando llega la oscuridad, entonces el, el ave empieza a trabajar, empieza a tener otro tipo de sistema de metabolismo. Y por consiguiente, cuando utilizamos esta oscuridad dentro de un programa de fotoperiodo, va a reducirse la mortalidad y también se reduce el sacrificio de las aves. Por ejemplo, acá podemos ver aquí, si es que hay un periodo de 749 días, de 739 días, y en general, entonces, ¿qué es lo que nos dice la estadística? Nos dice de que con la ayuda de la luz, con la ayuda de la oscuridad, se va a reducir la mortalidad. Otra de las cosas que también, por ejemplo, podemos ver aquí es de que, y es bastante importante, y acá lo estoy subrayando lo que sucedió en el periodo de 739 días, de que se redujo la mortalidad cuando se le brindaron 7 horas de oscuridad. Y tenemos ahí a las aves que tienen mucho más peso también. Y se redujo además la mortalidad. Y aquí lo que vemos es que, por ejemplo, la oscuridad lo que hizo es de que es un punto bastante importante dentro de la productividad. Y eso es simplemente para volver a repetir qué es lo que hace la oscuridad, cuáles son las ventajas de ella, pues también evita algún tipo de muerte repentina, evita también la debilidad de las piernas. Por ejemplo, ese gráfico refleja la mortalidad y también el sacrificio debido a las anomalías que se encuentran en el esqueleto de las aves. Entonces, una vez más, añadiendo más oscuridad, ayuda y tiene impacto también en reducir la anomalía del esqueleto de las aves. Entonces, para poder concluir rápidamente lo que acabo de mencionar, es de que utilizando la oscuridad dentro de nuestro programa de iluminación va a tener efectos bastante importantes en el desarrollo, en el desempeño de los pollos de engorde, y lo cual va a desencadenar también consecuencias económicas. Va a haber un aumento en el crecimiento. Y ahora, por ejemplo, hablando acerca de lo que es una buena crianza también para las aves, también es un tema bastante importante en donde vamos a dar cuenta de que efectivamente la oscuridad va a mejorar la crianza de los animales. Vamos a darnos cuenta de que si es que hay algún tipo de cambio, entonces ese vendría a ser un indicio de que hay algo que se está realizando mal. También nos vamos a dar cuenta de que aquí el bienestar de las aves va a mejorar. Y asimismo, por ejemplo, cuando
cuando muere, por ejemplo, un ave y se pasa a un laboratorio para realizar la necropsia, nosotros también lo que buscamos es cuáles han sido las causas y, por ejemplo, ver qué es lo que pasa con la movilidad también de las aves. ¿Y cómo podemos ver eso? Es que, por ejemplo, utilizar otras técnicas en donde nos vamos a dar cuenta cuál era la movilidad. Si ponemos una escala de 0 a 5, en donde 0, por ejemplo, es que no presenta ningún tipo de anomalía en su movilidad, y 5 es de que definitivamente el ave ya no se puede mover. Entonces nos vamos a dar cuenta de que usualmente las aves llegan a un puntaje de 3, 4 a 5, en donde ya 5 definitivamente el animal está pasando por bastante dolor, ya no tiene movilidad, ha perdido peso incluso corporal, y ya su desempeño, su desarrollo ya no es el mismo, es muy pobre. Entonces lo que tratamos de buscar aquí es de que ver cuál es el problema de producción. Entonces, si tomamos en cuenta lo que acabo de decir, ese es, por ejemplo, una imagen de porcentajes de la movilidad de las aves, y vamos a dar cuenta de que nos identificamos aquí las horas de luz de 28 días, 35 y 45 días. Y vamos a dar cuenta de que siempre se realizan las categorías y que en general, sí que vamos a ver ese efecto de iluminación, hay puntos bastante resaltantes. Vamos a dar cuenta de que pierden movilidad cuando tienen mayor cantidad de luz, y lo cual tiene después un impacto también en el peso de las aves. Ahora, por ejemplo, si que vemos es que tener horas luz, por ejemplo, de 14 solamente horas o 17 horas, vamos a dar cuenta de que su movilidad es mucho más rápida. Aquí también, por ejemplo, la oscuridad va a aumentar la actividad y la expresión del comportamiento de los animales. Vamos a dar cuenta de que ellos van a estar más ligeros. Por ejemplo, esas fotos que quería mostrarles es de unas cámaras que nosotros habíamos entrado dentro de un granero, y aquí podamos ver, por ejemplo, el comportamiento de las aves cuando tienen luz y cuando no tienen luz. Y aquí el trabajo en realidad era poder rescatar toda la información posible para poder explicar cómo era la producción del granero cuando tenían implementado oscuridad. Por ejemplo, ese es el comportamiento de caminata que tuvieron las aves dentro de un promedio de 24 horas. Y vamos a ver de que, por ejemplo, si que tienen aquí casi eh, oscuridad, tenían alrededor de 10 horas de oscuridad, de 7 horas de oscuridad, 10 horas de oscuridad, y cómo es que ellos se movilizaban durante en ese periodo. Algo que también es bastante importante aquí es de que ellos tenían la libertad de poder caminar hacia cualquier lugar donde quisieran, y el resto pues simplemente trataba o buscaba descansar. Y luego vamos a ver información al respecto también. Entonces, todas esas pruebas que se realizaron en el periodo de 24 horas para poder tener, o rescatar información acerca del comportamiento de caminata. Ahora, por ejemplo, ese también es otro de los puntos que habíamos recabado, era, por ejemplo, acerca de la alimentación dentro de 24 horas, con horarios de oscuridad. Entonces también aumentaba también eh, ese proceso de alimentación, y que a veces, por ejemplo, que hay diferencias dentro del periodo de 27 28 días o de 42 a 43 días. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra aquí el comportamiento? Es que vamos a tener, por ejemplo, generalmente lo que vemos aquí es de que tenemos aquí, cuando las aves están expuestas a 23 horas de luz y 1 hora de oscuridad, entonces hay una reducción en su ejercicio, tiene un comportamiento menos exploratorio, su nutrición tampoco no es buena, y hay distintos tipos de comportamientos alterados. Si es que, por ejemplo, tenemos dentro de un periodo de 20 horas de luz y 4 horas de oscuridad, vemos de que los valores de comportamiento son intermedios. Y por otro lado, cuando, por ejemplo, tenemos un periodo de 14 horas de luz y 10 horas de oscuridad, tenemos que hay una mejor performance.
Hablando de ello, entonces también tendríamos que hablar acerca de los ritmos diurnos, en donde dentro de ese ritmo los organismos pueden aparecer con una frecuencia aproximada de 24 horas. Ahora, ¿para qué nos ayudan estos ritmos? Para poder saber cuál es la coordinación del comportamiento y el funcionamiento fisiológico también de las aves. Y también nos ayuda a poder coordinar cuándo van a realizar, a realizar actividades dentro de un grupo de organismos. Sin embargo, cuando realizamos todo este tipo de comparación entre los ritmos, nos dimos cuenta de lo siguiente, de la melatonina, por ejemplo. Y cuando hablamos de melatonina, hablamos que, por ejemplo, cuando estamos viajando, sabemos que es un neurotransmisor, tiene una asociación con el sueño y que es importante dentro de la regulación de los ritmos circadianos. Y también para que pueda trabajar de manera apropiada, entonces se presenta más la melatonina dentro de los niveles de oscuridad que dentro de los niveles de luz. Entonces, cuando nosotros fuimos a ver a las bandadas de las aves, nos dimos cuenta de que teníamos todos estos programas en donde, por ejemplo, diríamos de que se tiene alrededor de 17 horas de luz, 7 horas de oscuridad, 14 horas de luz, 10 horas de oscuridad. Y nos vamos a dar cuenta de que, por ejemplo, esos pequeños cuadrados eh, en negro nos lleva a tener de que hay un comportamiento de melatonina más, más uniforme. Por ejemplo, si es que vemos en la parte izquierda, nos vamos a dar cuenta de que aquí hay otros que se presentan niveles durante el día de melatonina. Y si bien son altos y bajos, vamos a dar cuenta de que llegan a tener una manera intermedia, lo que nos quiere decir de que sería más efectivo. Si es que vemos, por ejemplo, dentro de ritmos de 23 horas de luz y una hora de oscuridad, vamos a dar cuenta de que no tienen mucho efecto de melatonina. Entonces, cuando pensamos en todo eso, ¿qué es lo que pensamos en primer lugar? Pensamos es que se está realizando una privación del sueño de las aves. Y cuando buscamos eso, nos damos cuenta de que si es que aumentamos la cantidad de oscuridad, la pregunta sería si es que en realidad hay una privación del sueño total, pues en realidad no, porque las aves también pueden dormir durante el día, pero pueden sufrir algún tipo de calidad en su sueño. Y también hay ciertas fragmentaciones también en el sueño. Y eso es lo que, por ejemplo, sucede con las aves, ¿no? Si una ave tiene el sueño alterado y quiere ir a alimentarse, va a alterar también el comportamiento de las demás aves. Entonces, para poder hacer ese tipo de comparación, nos vamos a dar cuenta de que aquí en este gráfico tenemos aquí unas comparaciones que habíamos hecho en el mismo comedero, en las mismas alimentadores, y nos vamos a dar cuenta que aquí, por ejemplo, los periodos de oscuridad están representados por gráficos color negro. Y entonces, ¿qué es lo que vemos? Es de que antes de que se apaguen las luces, las aves se alimentan. Entonces, cuando ya las luces están completamente apagadas, efectivamente todas las aves están durmiendo. Lo mismo sucede cuando se le añadió 7 horas o se le añadieron 10 horas. Tienen ellos como que un periodo en donde todos están durmiendo y todos se encuentran también en actividad que están comiendo. Y vemos entonces de que, por ejemplo, cuando se le aplican 10 horas se ve bastante armónico esa comparación. Lo mismo sucede cuando se le aplican 7 horas. Sin embargo, cuando ya vemos ya para los siguientes periodos en donde no se le ha añadido ningún periodo de oscuridad, nos vamos a dar cuenta de que todas las aves tienen comportamientos alterados, no todos se alimentan a la misma hora, ni comen, y tampoco duermen a la misma hora. Entonces, lo que nos lleva a tener esa tabla en forma de resumen, en donde se ha realizado la medición de melatonina, por ejemplo, y también del resto inactivo. Y eso nos lleva a entender de que la producción de melatonina sigue un patrón circadiano en cada programa y que se incluye cuando se incluye un mínimo de 4 horas de oscuridad. Eso en realidad es lo que hace la melatonina. Entonces, para poder resumir un poco ese experimento que se había realizado, entonces vamos a dar cuenta que 23 horas de luz sí tiene un impacto en el bienestar de los animales.
¿Por qué? Porque entonces tenemos menos productividad, aumenta la mortalidad y la morbidad también de los animales. Hay un letargo extremo en el comportamiento y la melatonina y el comportamiento ya no están sincronizados tampoco en las bandadas. Entonces, no hay, por ejemplo, no hay ningún tipo de expresión de comportamiento, como he mencionado ya. Así que la recomendación aquí es no exponerle a las aves a mucha luz, ya que va a luego a haber impactos dentro de la productividad. Ahora, ¿qué es lo que sucedió, por ejemplo, cuando se le añadió oscuridad de, ya sea de 10 horas o de 7 horas? Sí tiene un impacto en la productividad y también el bienestar de las aves. Por ejemplo, para mí, 4 horas de oscuridad es una cantidad de horas suficiente o moderada. Ahora, por ejemplo, si es que nos preguntamos acerca del el uso de luz o de oscuridad dentro de los programas, otra de las preguntas que nos hacemos es de que si es que esos cambios se tienen que realizar de manera abrupta o se tienen que realizar de manera gradual. Lo que tenemos que pensar entonces es que si es que tenemos un programa ya de iluminación y queremos agregar una cantidad de horas de oscuridad, hay que ver si es que se hace de manera abrupta o no. Veamos, por ejemplo, aquí en este estudio que realizamos, donde hubo un cambio abrupto, donde teníamos, por ejemplo, se hizo ese experimento durante un periodo de 10 días, en donde teníamos 23 horas de luz y 1 hora de oscuridad. Y se quisieron realizar cambios a tener 7 horas de oscuridad. Entonces vemos que hay un cambio bastante abrupto y que lo que se recomienda es realizarlo de manera más gradual. ¿Y qué es lo que sucede, por ejemplo, con el consumo de los alimentos? Aquí, por ejemplo, lo que vemos es que aumenta también el índice de consumo. Por ejemplo, acá está representado por días de edad, que va desde 8 a los 16. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Sucede que cuando hacemos un cambio abrupto, por ejemplo, ya se empieza a alterar también este índice de consumo. Y es un gran número de diferencia de horas de oscuridad que se les está añadiendo aquí, por ejemplo. Vemos de que hay una caída dentro del índice. Y esta, por ejemplo, esta línea azul nos representa un ingreso de oscuridad de manera gradual. Y haciéndolo de manera gradual nos damos cuenta de que el índice de consumo de alimentos empieza a aumentar paulatinamente sin causar grandes impactos. Es bastante, por ejemplo, interesante ver aquí de que este cambio aquí que se realiza en la alimentación llega a converger. Pero hablando acerca del peso corporal, por ejemplo, si nos vemos acá en la parte inferior son de 14 a 21 días de edad y en la otro eje vemos de aquí el ganado de peso por gramos. Vamos a darnos cuenta entonces de que si se realiza una implementación de oscuridad de manera gradual, se gana más peso. Dentro de dentro de un periodo de 28 días también de vida del animal, también los rangos son bastante variables. Ahora, por ejemplo, si es que vemos dentro de este cuadro, vamos a dar cuenta cuál es el índice de conversión que se gana dentro de cada edad. Por ejemplo, vemos si es que es de manera abrupta o de manera gradual. Vamos a dar cuenta aquí de que si es que es de manera gradual, hay un mayor porcentaje que se gana dentro del índice de conversión. Ahora, hablando, por ejemplo, acerca de los porcentajes de mortalidad y de sacrificio también que tienen los animales, podemos llegar a ver de que entre una edad de 0 a 38 con una implementación gradual, o se puede llegar a tener un porcentaje de 2,84%. Esto quiere decir de que el animal está bajo menos estrés. Y hay también unos cambios dentro de la misma carne también del animal. Vamos a darnos cuenta de que usando un programa gradual va a ser más beneficioso para nosotros. Para concluir con ese experimento que también realizamos, nos dimos cuenta de que los cambios abruptos en la iluminación
tienen resultados bastante significativos. Y si es que alteramos el fotoperiodo de la misma manera, pero de forma gradual, no hay unos resultados tan negativos. Eso quiere decir de que puede causar ese tipo de implementación a a las aves o pueden llegar a vivir una situación de estrés, pues va a depender bastante de cómo se llegan a implementar. Ahora, el tercer punto aquí, por ejemplo, que quería hablar, porque aún todavía nos queda tiempo, es hablar acerca de si es que se pueden aplicar horas de oscuridad por secciones. Por ejemplo, y realizamos un experimento también en brindar 12 horas de oscuridad y dividiéndolo en proporciones, ¿no? De 12 horas de luz, 12 horas de oscuridad, luego en dos secciones, ¿no? 6 horas de luz o 6 horas de oscuridad, y luego también lo dividimos también en 12 secciones. En el segundo experimento que hicimos, reducimos la cantidad de oscuridad a 9 horas y lo pusimos en proporciones de 15 horas de luz a 9 de oscuridad, 13 de luz, los cuales fueron divididos en dos secciones más, 4.5 de oscuridad, 2 horas de luz, etc. El tercer experimento que realizamos es con 6 horas de oscuridad. Y aquí, por ejemplo, lo que hicimos fue dividirlo en 18 horas de luz, 6 horas de oscuridad, y luego también sucesivamente de 16 horas de luz, 3 horas de oscuridad, y continuamente. Lo que aquí pudimos rescatar y de manera bastante interesante fue de que en la parte, por ejemplo, en la parte inferior podemos ver de que hay un periodo de 12, 9 y 6 días. Entonces lo que hicimos es tomar toda esta información y colocarlo dentro de un solo periodo de oscuridad y luego calculamos qué es lo que qué es lo que sucedía, cuál era la relación. Entonces, ¿qué es lo que nos brinda? Nos brinda información de que aquí hay más periodo de oscuridad y dentro de ese periodo podemos ver de que cuando realizamos esta división por secciones, vamos a dar cuenta de que hay un aumento en el peso de los animales. Sin embargo, cuando vimos esta otra parte, la parte del índice de conversión, vamos a dar cuenta de que hay resultados negativos. Vamos a dar cuenta que, por ejemplo, si que está aquí dentro de- del periodo 1, nos vamos a dar cuenta de que cuando se empezaron a hacer las divisiones por secciones de oscuridad, el periodo más largo de oscuridad brindaba situaciones negativas para para la ganancia del índice de conversión. ¿Y cuál fue entonces su implicancia dentro de los porcentajes de mortalidad y sacrificio? Que hay mucho más niveles más altos de mortalidad que se repiten hasta de 2 veces o más de 2 veces dentro de las secciones. Entonces pudimos ver si es que era beneficioso, si es que había más cantidad de horas de oscuridad, era más beneficioso que tener pocas horas de oscuridad, pues en realidad aquí lo que se busca es que haya un balance, un equilibrio. Aquí también, por ejemplo, es también acerca del performance, de que tuvimos dentro de las aves, nos vamos a dar cuenta de que va a haber un aumento dentro de la carne también. Otra de las conclusiones que se pueden rescatar entonces es de que si es que se dejan más cantidad de horas en una sola sección, va a mejorar de alguna u otra manera la salud del animal. Sí, pero si es que hacemos la división de oscuridad por secciones, vamos a dar cuenta de que hay menor eficiencia en la alimentación, va a haber una reducción en el bienestar también. Entonces, mi recomendación es de que en una sola sección se trabaje con un solo tipo de fotoperiodo, programa de fotoperiodo. Ahora, a manera de conclusión, siempre pregunta si es que hay un programa de iluminación que sea perfecta para todos, pues en realidad no. La respuesta es que no, porque no todos los lugares son iguales. Se tiene que buscar una iluminación constante o casi constante. No, a veces no es recomendada. Y, por ejemplo, un mínimo de 4 horas de oscuridad por día que sea de manera continua y gradual, sí tiene cambios y cambios mucho mejores. Ahora, básicamente lo que hay que ver es que también hay que
¿En qué se va a basar nuestro programa de iluminación? Va a depender en los niveles de mortalidad, va a depender en la edad que tienen nuestros animales en el mercado y también, por ejemplo, la altitud en la que ellas son criadas. Hay que ver, por ejemplo, si es que hay que tratar de ver cuáles son las condiciones apropiadas para ellos mismos. En mi opinión, entonces, yo creo que tener 4 horas de oscuridad es lo mínimo. Bueno, muchas gracias por escuchar mi presentación. He añadido aquí mi correo electrónico en caso tengan preguntas, las cuales va a ser un placer para mí poder responderles. Muchas gracias por su tiempo. Buenas tardes, ¿me escuchan bien ahora? ¿Aló? ¿Se escucha? I can hear you, yes. Ok. Bueno, disculpen por los problemas de sonido que tuvimos. Pudimos escuchar la excelente charla de la doctora Karen, ¿no? Realmente un tema muy importante, ¿no? El de la luz. Entonces, la primera pregunta que tengo para usted, doctora, agradeciéndole por el tiempo, es si la intensidad de luz en países como el nuestro, que trabajamos en galpones abiertos, y va a intervenir mucho, o más importante son los periodos de oscuridad. So if I'm understanding your question correctly, will the intensity of light, so you have open barns and much brighter? Ustedes tienen, por ejemplo, galpones grandes y si es que tienen una intensidad de luz que va a afectar o no afectar, en realidad no afectaría. Lo que hay que asegurarse es de que hay que tener un distinto tipo de intensidad de luz. Definitivamente, bueno, no puede ser, no tiene que ser necesariamente color negro, por ejemplo, pero hay que tratar de graduar. Quizás el desafío está ahí, es de que hay que tratar de poder buscar un balance, pero luego no tendría ningún inconveniente. I think everyone is frozen. Creo que todo el mundo se quedó congelado. Okay. El señor Kevin Ramírez nos pregunta, ¿es conocido que para lograr un buen peso de venta es fundamental en pollos de carne, lograr una tasa de crecimiento? ¿Quién se veo? ¿Aló? I can hear some of it, not all of it. I heard growth rate, and that's all I heard. Escuché índice de crecimiento. De 4.3 pesos a la primera semana. En base a ello, ¿cuál es el programa de luz que recomienda emplear durante la primera semana de edad? Sí, un índice de crecimiento de 4.3 a la primera semana. I got it. And there are some different thoughts on Bueno, that. hay distintas maneras de pensar al respecto. Por ejemplo, si tenemos aquí un grupo de aves con las que trabajamos aquí en la universidad, y por ejemplo, lo que presentamos es de que los primeros días presentamos sí un poco de oscuridad, por ejemplo, una proporción de 22:2, y luego poco a poco empezamos a, a aumentar la oscuridad y realizamos esos cambios de manera gradual con la finalidad de poder tener mejores rendimientos. Y hay otros patrones que son distintos, pero
básicamente hay distintos tipos de filosofías, pero lo que hacemos aquí es de que vamos añadiendo oscuridad desde el inicio, hasta que, por ejemplo, podamos tener 18 horas de luz y 7 horas de oscuridad o 6 horas de oscuridad. Entonces, poco a poco, siempre se va aumentando de manera gradual desde el inicio. Ok, gracias. Por otro lado, en su investigación o en los trabajos que usted conoce, ¿cuál es la influencia de los colores de la luz? ¿Cómo afectan los estados de ganancia de peso, conversión alimenticia, tranquilidad de los animales? That is also a great question. And Esa es una muy buena pregunta. Bueno, yo realicé unos estudios y también un doctorado en un proyecto en que aquí el tema de color es bastante importante y es bastante interesante también, porque por ejemplo, si es que se realizan medidas de la intensidad en distintos colores, por ejemplo, el color blanco, vamos a dar cuenta de que a veces no nos da los valores iguales. Pero, por ejemplo, en este estudio, lo que hacemos es de que buscamos, por ejemplo, colores azul, color verde, color amarillo, y nos tratamos de buscar cuál es la intensidad de la luz que sí en realidad pueda coincidir con los índices que se buscan. Pero en realidad no es de que a veces utilizando la luz azul es de que pueda empeorar el rendimiento, sino de que por el contrario mejora. Y lo que hacemos es de que sí hay diferencias en el comportamiento. Y por ejemplo, utilizando el, el color azul, las aves están menos estresadas, tienen un mejor comportamiento, pero si vemos el índice de crecimiento o de ganado de peso, sí hay ciertas diferencias. Entonces, cuando utilizamos la luz azul, algunas aves no les gustaba estar dentro del granero, dentro de los balcones. Pero es una muy buena pregunta la que me están haciendo ahora. Doctora, le agradecemos su presentación. Gracias por sus conocimientos y estamos esperando que próximamente nos visite por acá a ver qué cosas, qué novedades nos trae de Canadá para el Perú. Muchas gracias. I would absolutely love that. And thank you for your time. Muchas everyone. gracias en realidad. Muchas gracias por su tiempo. Y si es que en caso tengan preguntas, no olviden escribirme. Muchas gracias.